Seguramente nos ha pasado a todos de estar en un evento social y no saber ni qué decir, ni qué hacer y sentirnos súper incómodos. Creo que es una de las peores sensaciones sin lugar a dudas porque te sientes tan fuera de lugar y da igual lo que hagas que todo se hace incómodo. Las conversaciones parecen ridículas, no sabes cómo actuar, no sabes cómo acercarte a la gente y es súper normal. Todos, creo que absolutamente todos, hemos estado ahí en algún momento. Y es que en verdad, como tal, la timidez no es mala, a pesar de que siempre nos han inculcado que sí. ¿La timidez es algo que se puede trabajar? Sí. Obviamente sí. Creo de todas formas que es muy importante no confundir timidez con ser introvertido. Si tú en definitiva eres introvertido o extrovertido, es algo que forma parte de tu personalidad. La timidez es otra cosa. La timidez viene principalmente por una inseguridad. Tú puedes ser introvertido y no ser tímido, y muchísima gente confunde esto porque parece que los introvertidos son las personas que son tímidas, y no tiene por qué ser así. El problema de la timidez, como he dicho antes, es que se ha catalogado como algo malo. Cuando tú ves a una persona tímida, normalmente asocias que esa persona no quiere tener contacto con la gente, o que no tiene temas de conversación, o que simplemente como que no le gusta socializar. Y es que el problema es que no tiene nada que ver. Una persona que es tímida normalmente, si no interactúa, es porque le da miedo o vergüenza. Por eso me parece bastante erróneo que se asocie la timidez a algo malo a una persona. Ser sociable es algo que, queramos o no, abre muchísimas, pero que muchísimas puertas. Y sinceramente considero, y esto lo he vivido yo en mis propias carnes, el ser tímido no te lleva a ningún lado. Con esto no digo que tengas que cambiar tu personalidad, especialmente si eres una persona introvertida, por el hecho de destacar o hacerse notar. No voy por ahí, esa no es la finalidad ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que creo que la timidez limita bastante. Y cuando tú tienes una limitación del tipo que sea, siempre está bien trabajarla y siempre está bien entender de dónde viene. Yo de toda la vida siempre he sido una persona súper tímida. De verdad, siempre me ha costado una barbaridad. Y en verdad las personas que me han conocido, especialmente estos últimos años, jamás me catalogarían de tímida. Pero lo soy. Me cuesta muchísimo hablar con gente desconocida, sobre todo cuando es en grupos grandes o eventos. Lo paso muy mal, es como que tengo que hacer un examen de conciencia de decir, venga, vamos a por ello, vamos a hablar con gente, vamos a socializar, vamos a abrirnos, a entablar conversaciones con desconocidos. Todo eso a mí es algo que no me sale de forma natural. Admiro profundamente a la gente que le sale de forma natural y que se sienten 100% cómodos haciendo eso, porque no es mi caso a día de hoy. Ojalá en un futuro pueda llegar a ser así, pero a día de hoy no lo es. Y sé que a tantísima gente le pasa esto, que por ese motivo quería hacer este capítulo. Así que os voy a decir las cosas que a mí me ayudan a sobrellevar un poco estas situaciones, a cómo romper ese tabú de hablar con desconocidos, qué hacer para poder tener esa relación en eventos grandes o con personas nuevas. Y bueno, creo que esto al final es prueba y error y encontrar sobre todo las maneras que a ti te hagan sentir bien y con las que tú te sientas a gusto. Esto no es cuestión de forzarte a unos niveles a hacer algo hasta el punto que dejes de ser tú mismo o ir en contra realmente de lo que tu cuerpo te está pidiendo que hagas, ¿no? Siempre creo que cuando tú tienes un miedo, te tienes que exponer a ese miedo, porque muchos de los miedos que tenemos en nuestro día a día son limitaciones mentales que vienen de un sitio, ¿no? Entonces, una vez tú has entendido el por qué eres tímido, y creo que ese es el paso principal, entender por qué eres tímido, ya de ahí exponerte a situaciones de forma progresiva, porque no podemos alcanzar todo el primer día, sino ir poquito a poco o empezar por un grupo reducido de personas y ya luego irnos a eventos un poquito más grandes, para tú así tener un recorrido de pruebas. Es decir, tú te puedes demostrar a ti mismo que en esta circunstancia, esta otra y esta otra lo has conseguido, has aparecido y lo has intentado hacer lo mejor posible. Y con intentarlo y con exponerse, para mí eso es un paso de gigantes. Por eso, siempre que tengas un miedo, no te fuerces a un extremo a hacer algo completamente contrario a lo que te pide el cuerpo, pero tampoco dejes de hacer las cosas o limitarte por pensar que tú no puedes llegar a hacer eso, porque obviamente sí que puedes. Como comentaba antes, yo siempre soy una persona excesivamente tímida, especialmente de pequeña, hasta el punto de que mi madre tenía que jugar con los niños para que yo me pudiese acercar a los niños a jugar también. Sí, hasta ese punto no me atrevía a hablar con nadie, ni a jugar con nadie, ni a hacer absolutamente nada, porque me da muchísima vergüenza. Obviamente, gracias a Dios, eso ha cambiado, pero ha llevado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Lo más importante para mí es entender de dónde viene esa timidez. Yo desde pequeñita pues he sido muy cortada, he sido muy insegura.
Sí que es cierto también que tuve unos años en los que sufrí bullying, al final pues se metían con mi físico. Yo me llamo Bea, entonces hacían burlas también de Bea la Fea, que además había una serie en aquel momento muy famosa en España. Y bueno, al final creo que todo esto, ¿no? se te va quedando, te va limitando y te hace tener unos pensamientos que igual no son los más positivos a la hora de acercarte a gente nueva, porque puedes tener miedo de que no les gustes o que vayan a pensar mal de ti, o que igual no quieren hablar contigo. Y muchas veces, si lo pensamos, esos pensamientos no están fundamentados en nada, es más bien esa vocecita que aparece, ¿no? Por igual traumas o malas experiencias que ya hemos podido tener en el pasado, pero que en verdad no tiene ningún fundamento con respecto a lo que estamos viviendo en el momento presente. Por eso para mí cuando me pasan esas cosas, y obviamente a día de hoy me sigue pasando de vez en cuando, ¿no? Que me aparece algún pensamiento limitante, y esto no es cuestión de intentar apagarlo, porque creo que cuando intentas apagar algo de forma abrupta y sin entenderlo, no va a ir a ningún puerto, porque eventualmente eso va a volver a aparecer. Y por eso cuando me pasan estas cosas de que a veces me puede surgir algún pensamiento intrusivo, lo que hago es intentar racionalizar ese pensamiento y decir, oye, esto no es así y seguramente yo tenga mucho que aportar en esta conversación, o igual puedo hacer amistades nuevas o incluso aprender algo de esta persona. No quiero limitar mi experiencia porque yo piense que no soy suficiente, o porque nadie quiere hablar conmigo, o porque yo no valgo para esto, porque sí que valgo. Intento darme como esos comentarios positivos para contrarrestar los negativos. Y otra cosa voy a decir, fíngelo hasta que lo consigas, hasta que se sienta natural. Y yo las primeras veces que tuve que hacer esto se sentía súper forzado, al menos hacia mí, porque la visión que nosotros tenemos sobre nosotros mismos o cómo sentimos las cosas no tiene absolutamente nada que ver con cómo se ve hacia afuera. Y de verdad, a mí mucha gente me ha dicho, se te da muy bien hablar en público, se te da muy bien relacionarte con gente que no conoces y no eres nada tímida. Para mí eso no se asemeja a mi realidad. Yo soy una persona que le cuesta mucho y a mí es como, no sé, o sea, me alegro de que se vea una facilidad a ojos externos, pero yo no lo siento fácil. Entonces, aunque a veces lo podamos sentir como muy forzado o muy real, porque a veces es así, eso igual no se percibe de la misma manera. Pero lo que sí siento que siempre se va a transmitir es la energía con la que haces las cosas, o la energía que estás proyectando en ese momento. Cuando tú tienes una energía de inseguridad, de encerrarte en ti mismo, de decir, madre mía, ¿qué hago aquí? Seguro que no le gusta a nadie, eso se va a reflejar 100%. Para mí, uno de los mejores escudos en cualquier situación es ponerse una sonrisa. Creo que con la sonrisa ya no solo te haces como más cercano, ¿no? Porque al final cuando tú estás sonriendo o tienes simplemente como un rostro amable y agradable, es como que abres la puerta a las personas para que se acerquen. Si tienes cara mustio o serio o enfadado o distante, nadie se va a querer acercar. Lógicamente, tú tampoco te acercarías a alguien que está serio, que está distante, porque pensarías que simplemente no quiere hablar contigo. Muchas veces estamos serios precisamente porque eso, nos encerramos o estamos tímidos y no sabemos qué hacer. Pero cuando pones una sonrisa, notas muchísimo más cómo la gente se acerca y es como todo mucho más agradable. Así que para mí la sonrisa es hiper, mega, ultra necesaria en estos eventos o en estas circunstancias en las que estás con gente que no conoces. Una vez tenemos el tema de la sonrisa listo, aunque tú no te sientas como súper confiada y demás, creo que la sonrisa cambia esa proyección de energía. Y de verdad, para mí la energía es un tema clave. Todos lo sentimos. Hay gente que no cree en el tema de las energías y obviamente es súper respetable, pero es algo que todos sentimos. Tú sientes cuando conectas con alguien o cuando alguien te da una buena vibra o cuando no te da una buena vibra, y todos, absolutamente todos, hemos experimentado eso. Entonces, creas o no en el tema de las energías, está genial, pero tú mismo has experimentado cuando alguien te llama y te dice que sí, o cuando alguien es como, esta persona no. Entonces, toda esa sensación que transmitimos a otros, obviamente, afecta. Entonces, toda esa sensación que podemos transmitir a otras personas, la sonrisa lo cambia. Y para mí eso es fundamental, que des una imagen de
de que las personas se pueden acercar a ti y de que siempre las vas a recibir con una buena cara o con una sonrisa o con una conversación amena y agradable. Para el tema de las conversaciones, sobre todo en círculos nuevos, para el tema de las conversaciones no hace falta que seas el mejor amigo de nadie. Hay veces que puedes tener 5 minutos de conversación con alguien, presentarte, hablar de cualquier cosa e ir a otra conversación, pero el tú acercarte proactivamente a alguien, aunque sea eso para presentarte o no sé si es un evento de trabajo, hablar de algo relacionado con el trabajo, si es en un evento de, por ejemplo, un cumpleaños de un amigo, pues hablar de algo relacionado con ese amigo que tenéis en común. Al final siempre hay temas de conversaciones que puedes sacar, de puntos en común que puedas tener con esa persona y al final hablar de puntos que tengáis en común une más, lógicamente. Y cuantas más veces haces esto, más fácil te va a resultar. Esto no es cuestión de que si eres tímido y te cuesta un montón, tengas las conversaciones de tu vida con todo el mundo porque no se va a sentir natural, no se va a sentir fluido y aunque a veces te tengas que forzar a hacer ciertas cosas, como he dicho antes, siempre hay un límite y tú te tienes que forzar a dar ciertos pasos, pero no puedes estar forzando toda una situación porque vas a acabar muy quemado. Por eso para mí de verdad es vital entender cómo eres y yo he entendido que soy una persona introvertida y jamás voy a cambiar eso. Soy una persona introvertida, soy una persona que tengo una batería social bastante reducida, que necesito recargarme en ciertos momentos, que necesito mis espacios de soledad y cuando, por ejemplo, tengo que estar muchas horas con gente o estoy rodeada de tantas personas nuevas, yo a veces tengo que, pues por ejemplo, ir al baño y estar ahí igual 2 minutos como para volver a mí. Hay gente que lo necesita, yo lo necesito, me he dado cuenta de que es así y como me he dado cuenta y me conozco, me permito esos momentos y esos espacios como para volver a mí. Aunque sean, ya te digo, 2 minutos de soledad, pero es algo que yo necesito y me viene bien. Y esto no, repito, no es cuestión de forzarse a hacer algo que realmente te vaya a perjudicar, sino de superar miedos. Esto no es de forzarse a cambiar radicalmente, esto es cuestión de quitar tus limitaciones. Fíjate en personas que sí que sepan hacerlo. Yo donde más he aprendido es fijándome en gente que tiene esa soltura al hablar, tiene esa soltura al exponer, tiene esa soltura en hacer amistades, en hacer contactos y de verdad copia a la gente que sabe. No está mal copiar. No está mal para nada. Yo, en serio, donde más he aprendido es fijándome en la gente que sí les sale natural, que sí saben realmente hacer esto y viendo un poco cómo lo hacen ellos. He intentado copiar ciertos mecanismos, obviamente adaptándolos a mí, porque es la única forma que yo tenía de decir, vale, a ver, ¿cómo lo hace esta persona que se le da bien hacer esto, no? Y lo intentaba como ajustar a mí, obviamente, porque cada persona es un mundo. Y no puedes obviamente copiar exactamente lo que hace alguien, pero sí que puedes integrar las cosas que a ti te vayan a potenciar, que a ti te vayan a sumar, adaptándolas a cómo tú eres realmente. Por eso el fijarse en otros, el ver, el hablar o el incluso pedir ayuda. A mí antes, por ejemplo, me costaba mucho exponer en público y tuve un profesor buenísimo en la universidad que me ayudó con esto. Además, yo le manifesté que a mí me costaba un montón presentar en público, me daba como muchísima angustia. Y al yo manifestar esto y el pedir ayuda, porque a veces de verdad es súper necesario pedir ayuda cuando vemos que no sabemos hacer algo, pide ayuda. Si ves que tienes a alguien en tu entorno que se le da genial esto, acércate y di, oye, ¿cómo haces esto? Me gustaría aprender a, no sé, estar más suelta y yo a ti te veo súper suelto y ¿cómo lo haces? Y está genial que la gente también te diga ciertas cosas y que puedas ver otras visiones. Me acuerdo además hace unos días tuve un evento y me acuerdo que una compañera se acercó y me dijo, a mí esas cosas me cuestan muchísimo a veces. Hoy estos momentos de estar con el desayuno y tener que hablar y tener que interactuar, ¿no? Y yo la miraba y pensaba, ¿qué? Pues si se te da genial, o sea, para nada me hubiese imaginado que a ella estos momentos le pusiesen tensa o no le gustasen. Y la miré y le dije, a mí igual, o sea, es como un momento de tensión y creo que ella también se quedó como un poco, ¿a ti tampoco te gusta? Era como que las dos estábamos proyectando una imagen completamente diferente a como lo estábamos viviendo de forma interna. Y de verdad que hay muchísima más gente de la que parece que en verdad es tímida, muchísima más gente, lo que pasa que a veces pues nos tenemos que poner esa careta y esta compañera mía me lo decía, es que me tengo que poner como una careta y decir, venga, para adelante. Y digo, ya, yo igual. Y a mucha gente le pasa y a veces no es cuestión de decir, ay, pues soy tímido, ¿no? Y ya está. Y nos quedamos con eso. No es decir, soy tímido, pero tengo
esta capacidad de en ciertos momentos, ya sea por trabajo o ya sea por un evento social, de decir, joder, es que tengo que dar esta otra cara, porque esto también forma parte de lo que yo soy, aunque en el fondo yo en mi casa pues sea una persona tímida y mi naturaleza sea esta, ¿no? Por eso digo que es muy importante no cambiar como tú eres, sino entender cómo tú eres y utilizar herramientas que te permitan no limitarte en ciertas situaciones y que te permitan poder desenvolverte bien. Ser tímido no es malo, pero ser tímido y limitar tu vida precisamente por ello, o limitar tus relaciones sociales o limitar oportunidades laborales, eso sí es malo, porque te estás quitando de algo que te haría bien por timidez. Ahí está el problema. También considero que cuanto más te expones, cuanto más lo haces en tu día a día, obviamente todo se vuelve más fácil, y cuando naturalizas realmente que esta sensación es normal, que es normal y no todos tenemos las mismas habilidades o las mismas facilidades ante ciertas cosas, y lo vas integrando en tu día a día y te vas poniendo como pequeñas metas o pequeños objetivos, ¿no? De decir, vale, pues al siguiente evento social o de trabajo voy a intentar hablar con estas personas, o voy a intentar, no sé, acercarme a esta persona en concreto, o a hablar en público en esta presentación. Y así te vas marcando objetivos para tener un listado de pruebas para cuando tú el día de mañana te dé miedo a hacer algo, digas, joder, esto también me daba miedo y mira, lo fui consiguiendo en estas situaciones poco a poco. Creo que es una forma muy bonita de demostrarte que, aunque haya cosas que no salgan de forma natural de primeras, y ojo, hay muy pocas cosas que salen de forma natural de primeras, y creo que lo bonito está en ir superando, ¿no?, esas barreras. Así que el poder demostrarte a ti mismo que lo has hecho en el pasado, que lo sigues haciendo ahora y que serás capaz de hacerlo en el futuro, es muy bonito. Las personas tímidas, lógicamente, nos cuesta hacernos ver, o no nos gusta hacernos ver en entornos que no conocemos y en los cuales pues hay mucha novedad, ¿no? Pero no tengas miedo a ser visto, no tengas miedo a ser percibido. Y todos los pensamientos que puedas tener tú sobre ti, esa gente no los tiene. Y no tienes nada que perder realmente. Esto de las relaciones sociales muchas veces es prueba y error. Y habrá gente con la que hablarás y dirás, madre mía, qué conversación tan interesante, o cómo he aprendido de esta conversación con esta persona. Otras conversaciones que serán más superficiales y demás. Pero el mensaje aquí es que no limites el conocer a personas, o el tener oportunidades, o el expandirte tú por ser tímido. Sé que cuesta, sé que es difícil, sé que es un proceso muy paulatino, que lleva tiempo y que lleva un esfuerzo, pero de verdad que merece mucho la pena. Y os lo digo yo, que he sido muy tímida durante muchísimos años, que el hacer esto hace unos años, el hablar a cámara, o el grabar contenido en redes, o el ir a eventos con influencers o celebrities que he tenido que ir, para mí hubiese sido imposible, porque digo, no sé cómo lo gestionaría, no sé lo que haría, y obviamente reconozco, porque es así, que no es algo que me salga de forma natural. No sé si en algún punto lo conseguiré, pero sí que es cierto que siempre me expongo y que nunca digo que no a nada de esto, a pesar de que en un principio me pueda dar miedo, me pueda imponer, porque sé que cuando acabe el día esa experiencia me habrá aportado, y que seré un poquito mejor después de eso, porque todo es práctica, y te aseguro que tu yo de mañana te lo va a agradecer muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme un día más. Si os podéis suscribir o valorar el capítulo, os lo agradezco muchísimo. También estoy activa diariamente en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, que os lo dejo por aquí, es el mismo nombre para los dos, y nos vemos el lunes que viene en un nuevo episodio. Que tengáis muy buena semana. Un besito. ¡Mua!